Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hicimos todo tipo de lío. Hola, ahora estamos todos bien. Hicimos un montón de lío. Va, yo hice un montón de lío, me parece, esta vez. ¿Ahora está bien? ¿Están todos ahora? ¿Sí? Bueno, hay unas preguntas que solamente se escucharon en mi muro, pues me confundí y empecé a transmitir desde el muro y no desde la página. Bueno, había entrado a la página, pero después nos llamamos entre nosotros, me desenganché de la página y ahora se fue al muro. Así que no sé cómo hacer para la gente de la página decirle que estoy transmitiendo en el muro. O sea, esto es una cosa bastante enloquecedora, ¿sí? Bueno, para voy a poner, estoy transmitiendo en el grupo. Bueno, vamos a hacerla más cortita de lo que hay. Que, desgraciadamente había dos preguntas que mucha de la gente que está escuchando las escuchó, pero otros no. Pero bueno, vamos a ver si las puedo resumir. Y bueno, no va a faltar la oportunidad de armar otra cosa. Lo que yo decía es que Freud arma un aparato psíquico que es un modelo que tiene que ver con que Freud advierte que la materialidad de la que se trata no es la misma materialidad que el sistema nervioso central, ¿no? Para. Che, no sé, es un desastre. ¿Me están viendo o no? Que gire el celular. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Sí, ahora está. Bueno, ¿arranco o no? ¿Ya está? Sí. ¿Ya está? ¿Dicen todos que ya está? No sé. Ya está, listo. Bueno. Bueno. Che, ya repetí 20.000 veces esto, no sé cómo voy a hacer. Bueno, pero eh, vuelvo a insistir. La, la cuestión es así. Freud arma un modelo, vuelvo a decir, que no puede, que tiene otra materialidad que la materialidad que se puede entender a nivel del cerebro. Una de las cosas que yo posteé en Facebook tiene que ver con eso, con que entre las grandes cosas que ha hecho la neurociencia, una de las mejores, por lo menos para mí, es demostrar que el inconsciente, tal como ellos lo consideran, no tiene nada que ver con el inconsciente freudiano. No tiene nada que ver. Y vamos a intentar en estas clases que tienen que ver con estas cuestiones justificar esa afirmación. Dentro de las preguntas que me hicieron dos compañeros, que algunos de ustedes habrán escuchado y otros no, se planteaba como volver sobre algunos puntos centrales de la clase pasada. Bueno, esos puntos derivan de la lectura de Freud, del proyecto, de tres cosas esenciales. Primero, la vivencia de satisfacción, la vivencia de dolor, los afectos y los estados de deseo, y memoria y juicio en la versión de Ballesteros, que Strachey no sé bien cómo es, pero bueno, se corresponde a eso. Lo que va a plantear Freud, ya lo hemos hablado la vez pasada, tiene que ver con esta vivencia de satisfacción tan mítica como la vivencia de dolor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sí, lo que es un hecho fáctico es que el niño en un momento determinado, antes de llorar, chupetea al aire, con lo cual a Freud y a cualquiera le hace considerar que está alucinando, y luego irrumpe el grito, ¿no? Entonces Freud deduce que a partir de ese episodio dice, bueno, el aparato psíquico humano, tal como yo lo concebí, lo que hace
es buscar, hay una búsqueda, hay buscar percibir lo ya percibido. Eso es toda una perversión a nivel de la percepción, que quiere decir que estamos dirigidos por un aparato psíquico donde la percepción que se busca evidentemente excede a la percepción común de cualquier objeto, ¿no? Que digamos que la vivencia de satisfacción es una vivencia que excede a cualquier percepción que se pueda realizar. Va a haber siempre un plus, ¿no? Ese plus es lo que nunca va a estar saldado en relación al retorno. Esta cuestión de la primera vez, ¿no? Nada es como aquello, toda esa nostalgia que se arma, está dada por esta distancia, que cuando se vuelve sobre algo, nunca va a haber un excedente, algo que no va a poder ser captado en la búsqueda. Esto, dicho así, medio brutalmente, es lo que se puede entender como la identidad de percepción, con la cual está regido el principio primario, el proceso primario. El proceso primario está regido por esta identidad de percepción. El aparato busca signos iguales de placer, ¿no? Es esa cuestión estricta que va a hacer a la búsqueda de la identidad. En la identidad se encuentra la diferencia, como planteé la vez pasada, y esa diferencia es la que va a empezar a plantear todo tipo de lío. Esa diferencia no es la diferencia como se quiere plantear en los discursos de tolerancia, no es la diferencia que hay que respetar, como se dice, ¿no? Ustedes saben que siempre que se plantea que se respeten las diferencias, por lo general el que pide que se respeten las diferencias está seguro que su diferencia es la mejor de todas, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, molesta el ruido del reloj. Bueno, muy bien. Entonces, esto está claro, la vivencia de satisfacción es reinvestida, se carga de nuevo, y eso produce la alucinación. Pero la alucinación no satisface a nadie, con lo cual va a irrumpir de nuevo, una necesidad, y esa necesidad va a estar marcada por el grito, ¿no? O sea, entonces tenemos una vivencia de satisfacción y tenemos una vivencia de dolor, a lo cual Freud, vamos a ver por qué, lo llama afecto. Entonces Freud ya separa vivencia de satisfacción, vivencia de dolor, ¿no? La vivencia de satisfacción va a ser la reinvestidura de las huellas, ¿no? Las huellas hay que entenderla como el sello en la cera, ¿no? No está el objeto sino la huella del paso del objeto. Es el ejemplo de Viernes y Robinson Crusoe, ¿no? Bueno, un día lo podemos desarrollar, está bueno eso, pero el deseo está en relación a la reinvestidura de esos objetos y de esas huellas, y la experiencia del dolor, tiene que ver con ese quiebre de la alucinación, ¿no? Entonces vamos planteando estos dos cuadros, digamos así, que no son binarios, ¿no? No voy a ponerme ahora a discutir porque no son binarios, pero no son binarios. Dado que hay un elemento no comprensible en la materialidad misma de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a, si Freud ya divide la estructura, a partir de esto, entre experiencia de satisfacción y experiencia de dolor. Es ahí donde yo decía que
En la experiencia del dolor, lo que queda investido como objeto hostil es el propio grito del niño, ¿no? En ese punto, digamos, entonces tenemos que hay un primer objeto hostil, ¿no? Y una experiencia de satisfacción. Entonces, lo que hay que retener es esto, que no se trata de la neurofisiología del proyecto, sino de una materialidad que mucho más adelante podemos plantear como la materialidad, la palabra, ¿no? Ese neologismo que arma Lacan entre palabra y materialismo, materialismo, ¿no? Bueno, entonces, siempre que mantengamos esta cuestión de la satisfacción en el dolor, Freud avanza en términos de lo que se podría decir lo comprensible y lo no comprensible. Pero vamos a ver una cosa. Quería leerles una parte de acá del proyecto y ir comentándolo porque está bastante en relación a todas las cosas que me preguntaron al comienzo y que bueno, vamos a ver ahora. Es el apartado del proyecto que es afectos y estado de deseo, ¿no? Freud dice: los restos de las variedades de vivencia que hemos tratado son los afectos y los estados de deseo. O sea, parece que Freud separa los afectos de los estados de deseo. Ahora dice, los restos de las dos vivencias, ¿no? En el sentido, los restos de las dos vivencias ya saben míticas, ¿no? Por lo que decía Manira, evidentemente no hay ninguna posibilidad de plantear esto con la madre, ¿no? Porque la madre, incluso si la queremos tomar como la madre, no está construida aún. Así que estamos en lo que se podría decir la construcción del campo del otro, si quiere, el nacimiento del otro, ¿no? Ya digo, extrínsecamente, podemos decir, el otro ya está ahí, lo está esperando, el baño significante, en fin, los deseos de los padres, pum, pum, pim, pum. Pero eso está ahí. Que se construya, se construye en tanto y en cuanto pasan algunas cosas, ¿no? Si no, me parece que hay que entender esto para pensar que es lo que puede suceder cuando hay otras cosas más raras que suceden, ¿no? Bueno, pero no nos perdamos. Entonces dice, los restos de las dos variedades de vivencia, o sea, serían los restos, ¿no? Cada vez que Freud habla de restos puede decir los restos como lo oído y lo visto, ¿no? Siempre dice lo visto y lo oído, ¿no? Pero digamos, entendamos ahí como restos una infinidad de restos que se corresponden a distintos objetos, ¿no? Que participan en las dos variedades de vivencias. O sea que en esto Freud es claro, ¿no? Y dice que esos restos son los afectos, ¿no? Restos, afectos. Afectos son los restos, ¿no? Y en los estados de deseo, común a ambas, o sea, a los afectos y el estado de deseo, es contener una elevación de la tensión, QN en sí. En el caso del afecto, por desprendimiento repentino, en el del deseo, por sumación. O sea, que lo que dice es que los dos elevan la tensión. En el caso del afecto, por desprendimiento, en el sentido displacentero, y en el caso del deseo, por sumación, por lo que va ordenándose en la cadena representacional o de huella o significante, como quieran llamarlo. En ese sentido se puede decir de todas maneras. Ambos estados son de la máxima significatividad para el decurso en sí, pues los dejan como secuelas unos motivos compulsivos. O sea, que tanto la vivencia de satisfacción como la vivencia de dolor van a dejar en sí, que es el único registro donde hay inscripción, es lo que es el inconsciente, el discurso del otro, lo que ustedes quieran llamar ahí, ¿no? Eso es lo que Freud va a decir, dejan como secuela, ¿no?, unos motivos de compulsión. O sea que no se puede decir
que la compulsión es patognomónica de algún cuadro, no cuando se psicopatologiza, sino que la compulsión, lo compulsivo, es para el ser hablante, humano, como se quiera llamar, en general, ¿no? Bueno. Entonces, dice, del estado de deseo se sigue directamente una atracción hacia el objeto de deseo, respectivamente su huella anémica. ¿Ven? Ahí está claramente lo que le decía antes, ¿no? O sea que habría una compulsión de ese lado, hay una compulsión a desear, ¿no? A la atracción, sea del lado del deseo, se sigue directamente una atracción al objeto, bueno, a reinvestir las huellas, ¿no? De la vivencia de dolor, siempre pone punto y coma Freud, ¿no? De la vivencia de dolor resulta una repulsión, ¿no? Una repulsión. Una desinclinación, una palabra rarísima, ¿no? Una desinclinación a mantener investida la imagen némica hostil, ¿no? O sea que habría una imagen némica amistosa, ahí vienen todos los trabajos que se puede hacer sobre una amistad, acompañante terapéutico, todo está en relación a esto, ¿no? Y una imagen némica hostil, ¿no? Podría ser. Son esta la atracción de deseo primaria y la defensa primaria. O sea que está clarísimo en Freud, ¿no? Que hay dos compulsiones. Una es la atracción a desear, a investir, o sea, al deseo, sería a la realización alucinatoria de deseo, a lo que tiende el aparato, ¿no? Pero también a la defensa primaria. Esto es lo que por lo general no se plantea, ¿no? Como que hay una atracción a la defensa primaria, que las dos compulsiones. Me parece que se podría decir, ¿no? Que hay una compulsión, digamos así, una compulsión a desear, tanto como una compulsión a reprimir, ¿no? Vamos a mantener esa hipótesis, una compulsión a desear como una compulsión a reprimir. Muy bien. Uno puede fácilmente explicarse, dice Freud, la atracción de deseo mediante el supuesto de que en el estado de apetito la investidura de imagen recuerdo amistosa excede mucho en QN a la producida a raíz de una mera percepción, es lo que yo les decía antes. ¿Ven? Acá está Freud, es clarísimo, ¿no? Dice que bueno, que se entiende en el estado de hambriento, ¿no? En el estado de hambriento, evidentemente, por lo que Freud mismo está diciendo, se puede decir que estamos hambrientos de signos, ¿no? Es ahí que yo decía signo de la presencia, es un término que usa Lacan en el seminario 5, ¿no? Los signos de la presencia, ¿no? Es evidente que están los signos de la presencia, ¿no? Bueno, no me quiero adelantar, vamos un poquito más. Ven, imagen recuerdo amistosa, dice, ¿no? O sea, antes imagen hostil. Excede mucho a la producida a raíz de la mera percepción, o sea, que lo que va a buscar es un excedente de cualquier percepción común, ¿no? Se sigue, que Freud está hablando es otro trip de Freud, ¿no? Nada que ver con el sistema nervioso central. Entonces, la imagen amistosa excede mucho del sujeto, una manera del sujeto que una facilitación particularmente buena lleva desde el núcleo de Phi hasta las neuronas correspondientes del manto. Bueno, eso dejamos. Más difícil, lógicamente, más difícil de explicar es la defensa primaria o represión, Verdragung, esfuerzo de suplantación
y desalojo, dice acá Echeverry, Strachey, ¿no? O sea que acá, en esta traducción, Freud estaría relacionando, haciendo sinónimos, defensa primaria de represión, ¿no? No me empiecen si primaria, secundaria, estamos ahí, estoy ahí, ¿no? Los rudimentos. Vamos despacito. Bueno, esfuerzo de suplantación y desalojo. El hecho de que una imagen recuerdo hostil sea siempre abandonada por la investidura lo más pronto posible. Claro, Freud dice, lo de la reinvestidura de las huellas de la satisfacción, te la creo, ¿no? Eso estaría en relación a lo que se pueda pensar del placer, ¿no? Ahora, ¿por qué cargar? ¿Cómo es que que hay recuerdos de la vivencia hostil? O sea, ¿no? Si eso sería al menos lo menos displacentero, ¿no? Entonces, no es que Freud siempre ubique el afecto del lado de lo displacentero, ¿no? Lo ubica al lado de lo placentero, pero cuando lo placentero está subsumido en el movimiento deseante, ¿no? Acá está, digamos, desintricado, o sea, dislocado, ¿no? Se sigue, ¿no? Entonces, dice, claro, ¿por qué se va a reinvestir en mala onda, ¿no? Está bien, de faso, alucinación, todo fenómeno. Ahora, ¿por qué se va a tener recuerdos, digamos, de estas vivencias mala onda, digamos, ¿no? Hostiles, no son amistosas, son mala onda. Bueno, dice, no obstante, la explicación quizás resida en que a las vivencias primarias de dolor se le puede terminar, que a las vivencias primarias de dolor se le puso término mediante la defensa reflectoria. O sea, que hubo una represión, que, digamos, había un recuerdo de parar con la mala onda, ¿no? Entonces, no es que se carga eso, sino que se cargaría esta cuestión, que se puso término, ¿no? Hay un límite, dice. La emergencia de otro objeto, esto es muy crucial, la emergencia de otro objeto en lugar del hostil, ¿ok? En lugar del hostil, ¿no? Ahí ya me empiezan a tirar cosas, me capturo. La emergencia de otro objeto en lugar del hostil fue la señal, signos otra vez, de que la vivencia de dolor había terminado. Claro, como el hambre es hambre de signos, ¿me entiende Freud? Esos signos son los que va... Piensen que no estamos fuera de derecha e izquierda, dentro o afuera, el bien y el mal, yin y yang, no hay nada de eso, estamos en ese plano, ¿no? Hablando, si es que se puede, ¿no? Siguiendo a este hombre. Sí, emergencia de otro objeto en lugar del hostil fue la señal de que la vivencia de dolor había terminado y el sistema psi intenta, instruido biológicamente, reproducir en psi el estado que definió como el cese del dolor, ¿no? Entonces, digamos así, que es clave pensar el objeto que sustituye al objeto hostil, ¿sí? ¿Se sigue? Eso es clave. Pero también es clave plantear lo que plantea en el comienzo, es los restos de la vivencia, ¿no? Dice, los restos de la vivencia. De las dos vivencias, ¿no? Los restos de las dos vivencias son los afectos. Ahora, el afecto en este nivel, no digo sea todo lo que Freud haya dicho, pero toda teoría del afecto en Lacan arranca de acá seguro. Lo que
dice Freud, es que son los restos de esas vivencias, lo que son los afectos, o sea, que serían los que reprimen, ¿no? Yo me voy a animar a decir esto. Sabemos que el afecto no se reprime, ¿no? Se reprimen las representaciones y el afecto deriva en distintas cuestiones, ¿no? El síntoma es uno, ¿sí? En ese punto, creo que Nacho me decía si el síntoma no era una defensa para el sujeto, obviamente, ¿no? Por eso Lacan termina hablando del síntoma, ¿no? Del síntoma al síntoma, bueno, toda esa cuestión. Sí. Bueno, es el prójimo, ¿no? Es el partener el síntoma, ¿no? Creo que en el seminario de Miller que se llama así, el partener el síntoma. Pero a mí me interesa esta cuestioncita así en Freud, ¿no? Que está este sustituto de la del objeto hostil. Claro, si se cargara el objeto hostil, ¿no? Estaríamos otra que en pánico, ¿no? Sería realmente el agujero mismo, ¿no? Entonces, es muy claro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahí el lugar del grito es lo hostil, es porque lo hostil es, no, como yo decía en un chiste recién, mala onda, etcétera. Lo hostil es la desaparición. Eso es lo que está en juego en relación a esa hostilidad, lo que también despierta de la cosa, ¿no? Entonces, se podría decir, es una línea a continuar, que es esta cuestión de estos restos pulsionales que participan en la represión, ¿no? Es muy interesante, porque de hecho hay algo, se puede pensar en el tratamiento de la psicosis, de como una cuestión pulsional, en esto es muy interesante los talleres que se arman, una cuestión pulsional puede funcionar como represión ante el fallo de la represión, ¿no? Esto es muy interesante, por lo menos para mí me queda ahí picando. Pero bueno, entonces, ustedes recuerdan que la vez pasada yo había planteado, junto con todo esto, otro pasaje que es más adelante del proyecto mismo, que se llama acá el recordar y el juzgar, ¿no? Y en Ballesteros es la memoria y el juicio, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, pero estamos bien. Me gustaría por ahí leer un poquito esta parte, para así hacemos la práctica de leer Freud, me parece más copado irlo articulando, ¿no? Pero ustedes se acuerdan, yo había dicho, bueno, ¿qué pasa si está la emoción pulsional? Para decirlo rápido, mal, la representación y el signo de realidad, tenemos el hábito. Si no está el signo de realidad, está el pensamiento, que puede servir para acciones prácticas futuras. Y Freud dice de una tercera posibilidad que puede ocurrir en el estado de deseo, a saber, en presencia de cierta investidura de deseo, una percepción emergente no coincide con la imagen recuerdo. O sea que Freud está planteando una cuestión de no coincidencia, ¿no? Con la imagen recuerdo, no hay tampoco signo de realidad, y ahí Freud habla de se establece un estado de interés y hace a la función del discernimiento. Bueno, esta función del discernimiento es una cuestión realmente interesante, ¿no? En el sentido del síntoma y lo que por lo cual nos hemos puesto a trabajar con Freud y demás, esta cuestión del discernir. Evidentemente, cuando un discurso se vuelve homogéneo, lo que hay es una repetición, una imitación, en términos de Freud acá del proyecto, pero no un juicio, no hay un discernir, ¿no?
Este discernir es la puesta en juego de esa diferencia que decía yo antes, no hace al discurso de la tolerancia, sino a la diferencia que se da perdón, me mandan cosas, entre las huellas, ¿no? Que es eso lo que, es ese chispazo entre las huellas lo que puede poner en juego este punto de discernimiento, ¿no? Entonces, es re interesante cómo Freud, así como presocrático, va a plantear este escenario donde nada coincide, ¿no? Entonces, bueno, hace otras consideraciones, que me daría muy largo leerlo, pero dice, supongamos ahora que el objeto que brinda la percepción sea parecido al sujeto, a saber, un prójimo, ¿no? O sea, viene de la discordancia de la imagen, recuerdo, bueno, supongamos que aparece el prójimo, ¿no? Retengan lo que había dicho yo antes, de que lo que se carga es el objeto que sustituye al objeto hostil, ¿no? ¿Me dan alguna señal de vida? De cómo vamos, por lo menos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Del objeto que sustituye al objeto hostil. Entonces, Freud dice, bueno, se entiende eso por ese lado, ¿no? Entonces, dice, en este caso, el interés teórico se explica sin duda por el hecho de que un objeto como este es simultáneamente el primer objeto satisfacción y el primer objeto hostil, así como el único poder auxiliador. ¿Se dan cuenta? Freud dice, ma que madre, ¿no? Digamos, Freud dice que se trata de que ese primer objeto auxiliador es el objeto que a la vez se divide entre el objeto de la satisfacción, que da una satisfacción, esa satisfacción por la identidad de percepción es la identificación, ahora vamos a ver bien por qué lo dice Freud, y esa porción de ese objeto hostil. O sea que a Freud, acá ya en Memoria y Juicio, juntó esas dos vivencias míticas en una sola cuestión, que es el prójimo. No dice la madre ni nada, dice el prójimo, ¿no? Ustedes recuerdan en Lacan que dice el prójimo es esa inminencia de goce, ¿no? Bueno, entonces hay una relación, el prójimo no es el semejante puramente semejante, ¿no? Sino que maneja estas dos cuestiones, ¿no? Entonces, ¿vamos bien, Chino? Carlos, que va todo bien. Bueno, entonces, dice, en este caso, el interés teórico se explica sin duda por el hecho de que un objeto como este, simultáneamente al primer objeto satisfacción, sobre el prójimo entonces, aprende el ser humano a discernir. Esto es interesantísimo, sobre el prójimo se aprende a discernir, o sea que no hay manera de juicio, de establecer un juicio quiere decir es un juicio de discernimiento, sin el otro, ¿no? Es en el otro, es lo que Lacan va a situar en los tiempos lógicos como el tiempo de comprender, son los otros, es en el otro que concluye, ¿no? Y pasa, pero es en el otro, tiene que haber otro, ¿no? Esto es una cosa realmente importante, ¿no? Sobre todo para el momento que estamos viviendo. Es sobre el prójimo, entonces, aprende el ser humano a discernir. Es que los complejos de percepción, o sea que Freud está hablando de un complejo perceptivo, ¿no? Siempre Freud habla de mucho, nunca habla de una causa, ¿no? Dice, en psicoterapia de histeria, dice, muchos síntomas, muchas fantasías para cada síntoma. Ahí está el texto de las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Bueno, está esta cuestión, siempre Freud plantea esa policausalidad, siempre, ¿no? Entonces, que parten de ese prójimo serán en parte nuevos e incomparables. Por ejemplo,
sus rasgos en el ámbito visual. O sea, lo que va a decir Freud es que es algo nuevo, lo que es algo que se logra por la captura visual, ¿no? Yo ahora me estoy mirando a mí mismo, imagínense el drama que tengo. Bueno, en cambio, otras percepciones visuales, por ejemplo, los movimientos de la mano, coincidirán dentro del sujeto con el recuerdo de impresiones visuales propias, en un todo semejantes de su cuerpo propio, con las que se encuentra en asociación los recuerdos de movimientos por el mismo vivenciado. O sea que probablemente el cuerpo propio, bueno, no vayamos a hacer un lío con el cuerpo propio, pero tiene que ver con esto, con que Freud dice, bueno, hay semejanzas, ¿no? Estas semejanzas son las que van a generar el amor. Otras percepciones del objeto, además, por ejemplo, si grita, despertará el recuerdo del grito propio y con ello la vivencias propias de dolor. Y así, el complejo del prójimo se separa en dos componentes, uno de los cuales impone por una ensambladura constante, se mantiene reunido como una cosa del mundo, das Ding, ¿no? La cosa del mundo, mientras que el otro es comprendido por un trabajo némico, es decir, puede ser reconducido a una noticia del cuerpo propio. O sea, que hay cuando Freud dice cuerpo propio, dice representación, ¿no? Es algo que va a dividir para Freud la estructura entre lo que es representación y lo que no es representación. O sea que hay un elemento constante del otro, o sea que el objeto amistoso conlleva en sí mismo ese objeto hostil, ¿no? Si el amigo no pone en juego ese objeto hostil, no porque nos pegue, nos insulte, nos maltrate, sino por otra cuestión que está en él, no es un amigo, ¿no? Puede pasar de cualquier cosa, pero no es un amigo. O sea, hay algo ahí que, donde el otro me permite a mí discernir justamente no por la semejanza, sino por la diferencia. Pero está mal dicho así, es por la diferencia en la semejanza, o la semejanza en la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que siempre lo que se intenta destrabar es esta cuestión de la semejanza en la diferencia o la diferencia en la semejanza. Entonces dice, a esta descomposición del complejo perceptivo se llama discernimiento. Ella contiene un juicio y halla su término cuando por último alcanza la meta. El juicio, como se advierte, no es una función primaria, sino que presupone la investidura desde el yo del sector dispar. En principio no tiene ningún fin práctico y parece que al juzgar se descarga la investidura del ingrediente dispar, pues así se explicaría por qué las actividades predicados se separan del complejo sujeto mediante una vía más laxa. O sea, acá Strache y Echeverri dicen complejo sujeto, y en Ballester está más claro, dice la parte sujeto del complejo, ¿no? La parte sujeto del complejo es donde va a parar Dasdin, ¿no? Donde va a parar la cosa o lo que resulta hostil, mientras que se queda nada más que lo que se atribuye. En este pequeño cosito, digamos, es algo que mi amigo Pablo Román me enseñó muy bien a leer, a discernir. Mi amigo me enseñó a discernir lo que es la filiación, aunque sea inconsciente, digamos así, la filiación de
de Freud a la lógica estoica, ¿no? Porque esta cuestión de plantearse este último párrafo, ¿no? A esta descomposición de complejo perceptivo se llama discernimiento. Ella contiene el juicio y halla su término cuando por último alcanza la meta. O sea, es un juicio que se realiza, no es un juicio de hecho como es el silogismo aristotélico basado en A es igual a. Eso es así, está hecho, ¿no? El juicio, como se advierte, no es una función primaria, no es de hecho, sería así, yo lo entiendo así, sino que presupone la investidura desde el yo de el sector dispar, ¿no? Esa cuestión es muy interesante en el sentido de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? En relación a lo que Manera me preguntaba por la presencia, digamos, la ausencia y todo ese lío que les armé la vez pasada, pero que me parece que puede ser fecundo si lo pueden pensar mejor que yo, pero que es esto, ¿no? Es esta, esta cuestión inherente a lo que Lacan dice los signos de presencia, ¿no? Porque es interesante esto de que el objeto hostil, ¿no es cierto?, que está en relación a la vivencia de dolor, aparece como el testimonio, digamos así, se puede decir un resto testimonio, un resto testigo, ¿no?, de la ausencia de la presencia de los signos. O sea que la presencia de los signos es eso, la presencia de los signos. Es tan inasible, no se puede hacer una psicología de eso, porque evidentemente no se puede antropomorfizar eso, sino que es la presencia de los signos. O sea que en este caso, el grito como el dolor es, digamos, la constatación de la ausencia de la presencia de los signos, ¿no? Ahora, lo que dice Freud es que se cargaría el objeto que dio lugar al cese de, de ese dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante que a veces la presencia de alguien no tiene que estar con que él esté presente, a veces puede ser su voz, ¿no? El tono, la manera, hay rasgos, cosas que hacen que el niño, como también en otros casos, eh, encuentren en esa el objeto dentro del radar, ¿no? Como es una presencia en ese sentido de los tonos, de los ritmos, de las cosas, ¿no? Entonces me parecía importante hacer esta diferencia y bueno, dejamos para la próxima, si les parece, psicoterapia de la histeria. Así pudiéramos más ocasiones a la pregunta, pues si me meto en psicoterapia de la histeria va, va a complicarse, aunque la lógica es más o menos lo mismo, pero por ahí con estas dos clases pueden releer ahora la psicoterapia de la histeria y ver en qué Freud maneja término a término todas todas las cuestiones que venimos trabajando. Así que, no sé, chicos, ¿les parece que corte acá? Hey, che, hay una pregunta de Santiago Ragonesi. No sé, sería mejor un audio, si no tengo que leer todo esto es un día. No sé qué preguntas hay, chicos, díganme, a ver.
Acá tenemos uno. Santi, mirate. Hablate a vos mismo, mirá qué lindo. Hola. Hola, hola. 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 Hola, te Oh, escucho por un poco de delay, pero te escucho. no, decime la pregunta si te escuchan toda la gente. Sí, sí. Bueno, nuevamente te agradezco enorme, enorme. A ver, me encuentro bastante cargado de información, de datos, por el mismo espíritu de, bueno, del grupo, de la actividad y de la lectura tuya en particular. A mí me parece que venís haciendo un esfuerzo muy grande por algún poco localizado lo no significa esto para trabajarlo. No, se corta, Santi, se corta. ¿Sabes qué? Mandame un audio, Santi. Mandame un audio si lo paso por acá, ¿sabes? Se corta. Hola. Dale, dale, dale. Mandame un audio. No, que me mande un audio. Bueno, Angie, ¿cómo seguimos esto? Llámalo a Santi si querés. No, ya está lo de Santi, porque no se conecta bien lo de Santi. Ya le dije que me mande un audio. ¿Vos tenías alguna otra pregunta por ahí? Me va a mandar un audio. Bueno, yo tengo acá otras preguntas. Por ahí la pregunta ahora de manera se entiende mejor. ¿Eh? No se escucha. ¿No? No. Ahí va. Hola. Ahí está, dale. Hola, ¿cómo andas, Carlos? Bueno, ahí se escucha directamente entonces. Sí. Bueno, nuevamente el esfuerzo, el agradecimiento a vos y a todos los chicos, los miembros del grupo Savoy, a los colegas. Eh, Me parece que hay un esfuerzo muy grande, digamos, de ir llevando al sujeto al lado de lo no simbolizable, ¿no? Que vienen practicando y que es una forma hiperactual de hacer avanzar el psicoanálisis, ¿no? Ahora, entre la reunión pasada y esta, hay un combo que se va armando, por decirlo de alguna manera, que es el afecto, la defensa primaria, y ahora agregás el prójimo. ¿Te sigue hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, me preguntaba si trato de adelantarme, obviamente, por cuestiones de ir atando cabos, digamos, ¿no? Después, obviamente, ustedes y nosotros iremos desmenuzando lo que no va y lo que va. Si en todo caso, lo que Freud llamará posteriormente el individuo narcisista, ¿sí? Sí. No es otra forma de nombrar aquello irrepresentable. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vos hablaste de la compulsión a la repetición, ¿no? Ahora, la compulsión a la repetición nombrabas que es transestructural, ¿no? Y yo pensaba si la melancolía hay ciertos puntos de melancolía que no son transestructurales, ¿no? Y por ejemplo, la compulsión a la repetición no es lo mismo que un TOC, ¿no? Un TOC puede ser incluso un síntoma, ¿no? Pero la compulsión a la repetición me parece que queda más del lado de lo que Freud llama libido narcisista, y que es en el sentido más sencillo algo más loco, digamos, ¿no? Y que lo pondría más del lado de la melancolía, como ese no poder detenerse frente a algo, digamos, esa no inscripción, por eso lo ponía del lado de
de aquello que nos inscribe, digamos, ¿no? Si no toca ese punto más irrepresentable, ¿no? Donde la melancolía es eso no representable por ejemplo, de la relación al objeto, que sí queda más del lado de lo desiderativo y del deseo, ¿no? Estoy viendo, sé que hay muchas ideas, pero me parece que si la libido narcisista no quedaría incluso posteriormente en este irrepresentable del prójimo, de aquello que no sería un objeto, digamos. Eso sería por ahí una inquietud, una pregunta para sintetizarla. Sí, mirá, son muchas cosas. La verdad son más para pensarlas, ¿no? Vos sabés que me hiciste acordar que me contaba Germán García que cuando Mazota daba las clases, se las daba a la gente de la APA, qué sé yo, sobre todo la gente de la APA o de otros lugares parecidos. Cuando terminaba de hablar le decían, che, y todo esto es muy lindo, pero ¿y el afecto? Pero ahora me hiciste pensar porque me contaba Germán que un día, después de haber recibido el seminario 11 y no entender nada, como se reían todos, después lo entendió, lo tradujo, lo prologó, bueno, en fin, ¿no? Pero, dijo, cuando le dijeron, che, el afecto, y él dice, no, eso hay que desarrollar la libido como órgano y ahora no podemos, ¿no? Con lo cual cayó a las preguntas durante un montón de tiempo, ¿viste? Por la cuestión esta. Y la verdad que ahora que me contás que vos hiciste esta relación, me parece que está buena la cosa esta de la libido, el afecto, ¿no? En ese lugar. Lo que sí no te lo puedo decir así en relación a lo de la libido, pero sí, todo eso que está hablando Freud ahí, del semejante, yo diría más que lo hostil, aparece como lo no representable, creo que vos decías eso, ¿no? Como lo no representable que permite la imagen. O sea, sería más como la sustracción. Hola, Santi, ¿estás ahí? Hola. 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 No, se fue Santi. Sí, que me parece que es algo muy interesante porque tiene que ver con eso no representable que permite la imagen, ¿no? Eso me parece más una cuestión interesante, ¿no? Hola. Sí, se cortó, te decía que lo que me parece interesante es que, no sé si decías eso, pero me parece muy interesante es que hay algo no representable que permite la imagen, ¿no? Eso. Exactamente, la libido narcisista en Freud es esa condición, me parece. Claro. Pensémoslo, no sé, estoy mirando y me tiraste una cantidad de información en estos dos encuentros que me quedo pensando mil cosas, ¿eh? No, pero sí, cuando Freud dice se carga el objeto, sustituye al hostil, lo que está bueno ahí es, sí, es el estadio del espejo, Exactamente. es el semejante y eso que no es semejante, pero que permite que el semejante lo sea, eso, ¿no? Sí. Claro. Bueno, gracias, Santi. Gracias a vos. Chao. A ustedes. Chao. Chao. Que me llámeme, chino. Emi. No. Mira. Emi, ¿estás llamando vos? Te estoy llamando. Me parezco Susana Jiménez. El chino no. Hola, chino. Hola, ¿cómo va? Sí, chino. Estaba llamando a Emi también, pero bueno, no sé qué pasó.
Dale, Chino, vamos. Bueno, para después. Dale. Habla, Chino. Bueno, mira, la pregunta o el comentario es sencillo. Vos planteaste en un momento que Freud tiene la necesidad de... ¿Me escuchás? Sí, dale. Hola. Hola. Sí, te escucho. Freud tiene la necesidad de trabajar vivencia de satisfacción y vivencia de dolor dislocadamente, ¿no? Sí, Como si fuese dos caras de la estructura que él las va trabajando por separado. ¿Sí? sí, Y en un momento acentuaste, digamos, como un punto central, me parece a mí, de lo que dijiste hoy, de ese objeto que sustituye al objeto hostil. sí. A partir de ahí empezaste a hablar del prójimo, ¿no? Sí. Que coincide un objeto y otro. Entonces, claro, en un momento vos dijiste así medio en chiste, ¿no? Como diciendo, ¿qué madre ni madre? ¿No? Sí, Porque me parece que ahí, digamos, es como si vos planteas algo en relación al otro, que si decimos madre rápidamente se reprime. Es decir, claro. como, ¿no? Sí, O sea, sí. sí. Y de alguna forma, digamos, cómo eso impacta en la transferencia, ¿no? Sí, claro. Bueno, impacta en el análisis mismo porque es una concepción de la cuestión, ¿viste? O sea, sí, se psicologiza todo. Eso no quiere decir que no haya alguien que esté en una función, pero estamos hablando acá justamente del nacimiento del otro, ¿no? Exacto. En ese sentido. Y bueno, y Freud siempre hace eso, como decía hoy Nacho Bosch sobre en la cuestión cómo organiza Freud el asunto, ¿no? Pero son estos dos, suponete, satisfacción-dolor, ¿no? Que yo decía antes no hace binarismo porque evidentemente hay una relación de, de dos caras de una división imperfecta, no son dos mitades, no es que si es esto no es aquello, ¿no? Y hay un sistema de contradicción, una lógica más dialéctica que en otro tipo de lógica. Freud a veces hace coincidir cosas que después no, en fin, bueno, se maneja así. Pero sí, me parece que el desarrollo está más asiento para plantear, en este caso, que hostil y amable. Hoy Pablo Román me decía que Lacan en algún lugar dice amable en el odio, ¿no? Es así, es amable en el odio, bueno. Ahora, Carlos, Sí. entonces la represión o la defensa primaria de alguna manera depende del otro. No sé cómo es. ¿Qué prende? A ver. Del lazo con el otro. O sea, ¿cómo se plantea si no los contrarios de esa manera? ¿Entendés? Si No. el inicio Que dependa. está Eso especificado. es muy interesante en psicoanálisis, ¿no? De hacer la diferencia entre que depende del otro que depende del lazo con el otro. Ajá. O sea, ahí hay una relación, ¿no? Claro. En ese sentido, sí, yo creo que son restos, ¿no? Son los restos. El lazo. Sí, de eso que queda, Freud claramente dice los restos, ¿no? De esas dos vivencias. O sea, son los restos de ese lazo, pero son los restos de esas dos vivencias. Y esos restos operan como represión. Listo. Que pase otro. Bueno, chao. Abrazo. Creo, no sé, creo. Me parece. Por ejemplo, el otro día mientras llamamos a Noemí. Bueno. Hola, Noemí. Bien, Noemí. Buenísimo,
todo. Ay, te cuento, la cuestión de los restos pulsionales me parece un temón. Vos planteas algo respecto de, a ver dónde está, espera que lo anoté, respecto de la psicosis, que decías que los restos pulsionales, en tanto participan de la represión, una cuestión planteabas que por ahí en el fallo de la represión pueden funcionar esos restos pulsionales en el fallo de la represión en la psicosis. No, yo pensaba en la cuestión, por ejemplo, del pasaje al acto, que tanto han trabajado Lacan como otros autores. Yo la otra vez comentaba Alejandro Kohn, también lo trabajó con un paciente. Si ese resto pulsional no sería ahí que estaría actuando, en tanto después del pasaje al acto cesan los síntomas. Esa es una cosa que se me ocurría. Bárbaro. En general, digamos, no lo tengo muy claro, me surge muy desordenadamente, pero en general te quería preguntar, porque vos relacionás la cuestión del resto pulsional con la amistad, ¿no? El objeto hostil respecto como resto pulsional, según lo entiendo, no, digamos, el objeto hostil es signo, por un lado, de la presencia, de la ausencia del signo, ¿no? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, entiendo que lo hostil y el resto pulsional es lo que van ahí de la mano. No sé si se me escapa algo en esto, porque es esa ausencia de signo que señala. Pero ese resto pulsional o ese objeto hostil, ese signo de la ausencia de la presencia, por un lado está en relación al objeto a la amistad o a lo amistoso, por otro lado es testimonio de esa ausencia de signos, y por otro lado podría funcionar o ponerse en juego respecto de del fallo de la represión en la psicosis. ¿Te seguí o me perdí? No. Está bien, no. Un poco eso lo aclare. No, me reseguiste, pero me pasaste 2 estaciones. Está fenómeno, sí, estoy de acuerdo con lo que decís, sí. Incluso pensaba mientras decías esto, el pasaje al acto es como una intervención, que se aparece como se calma todo, ¿no? Para decirlo brutalmente. Sí, Y también fue el éxito mentiroso de Electroshock, ¿no? Exactamente. Claro. Yo no sé a qué te referías vos. Yo tengo una idea, Como que habías, ¿no? Yo Pero tengo... me pareció un punto interesantísimo para mí, porque vos lo Mira, yo tengo una idea, que por ahí provisorísima, ¿no? Pido piedad, ¿no? Es re provisoria. Pero yo pienso así, ¿viste? A mí me quedó muy marcado lo que ha enseñado Vapro en Es 1 es 2, cuando vino, ¿te acordás? Nosotros estábamos con él en ese entonces. Bueno, eso me pareció re interesante respecto de esto, porque, por ejemplo, Freud arma un aparato, percepción-conciencia, ¿no? Y ese aparato, percepción-conciencia, claro, Freud, a Freud le dice, no he encontrado ningún libro de psicología que hable de la conciencia, pero en verdad quería encontrar un libro... Exactamente, porque no lo separaba. Claro, no lo separaba, entonces... Claro. Entonces, me parece que Freud arma Jean-Michel lo decía en relación a Lacan en la posición del inconsciente, del escrito, ¿no? En relación a la pulsación inconsciente, ¿no? Entonces, viste, el aparato tendría una situación de apertura y cierre, ¿no? Como si pensamos la banda de Moebius, ¿no? Cualquiera sabrá una banda de Moebius, un listón girado al revés, con lo cual si uno pinta la banda de Moebius por arriba y por abajo,
va a quedar un solo color un lado. Es unilátera, por eso es lo que Lacan va a hablar de las superficies no orientables o no orientadas. Exactamente, Bueno, sí. entonces, en ese sentido, si vos cortás por el medio la banda de Moebius, te queda una cinta de doble cara, ¿viste? Sí, ¿Te acordás que queda una cinta pintada y la otra blanca, sin pintar, ¿no? sí. Bueno, yo lo que entiendo es que ahí, entre apertura y cierre, está la realidad. Esa realidad es la historia, es como se podría decir, la realidad psíquica. ¿Entendés? En el sentido Sí. de que es apertura y cierre, y qué es lo que sucede cuando uno, yo decía al comienzo, cuando uno se pone a leer. Cuando uno se pone a leer Claro. cualquier libro, tiene que soportar esa pulsación del inconsciente, de apertura y cierre, ¿no? En la apertura hay destellos, hay cuestiones, ¿no? Hasta que aparece el abarrancamiento de nuevo. Es una metáfora bastante sencilla, como es la metáfora hídrica, ¿no? Vos tenés las nubes, ¿no? Las nubes se transforman en agua, nieve, hielo y se precipitan, ¿no? Entonces, lo que decía Jean-Michel es eso, que cuando hay un fallido, cuando uno se pone a leer un libro y demás, y qué sé yo, lo que hay es esa apertura y cierre, por eso la gente no puede leer, porque se angustia mucho en ese apertura y cierre, ¿no? Este es el quilombo. ¿Por qué? Porque cada apertura y cierre supone una ruptura del San Blanc. Sí, Más sí, sencillamente eso lo que se más puede o dar, menos. ¿no? Sí, ¿qué quiere decir? Que Sí. todo lo que, por ejemplo, si un tipo lo rajan se le funde la farmacia y el tipo está en quinta generación de farmacéutico de esa farmacia, por ahí se brota, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí, Que esa ruptura de San Blanc no se puede recuperar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite que a la ruptura de San Blanc haya una recuperación? O sea, la estructura es lo que está en la superficie, ¿no? Lo que hablamos, eso es la estructura. Cuando hay una ruptura de San Blanc, se cae a la historia, y ahí está el fantasma que responde o a las escuchas, ¿entendés? En el caso de la Claro. forclusión del nombre del Padre. Cuando está la forclusión del nombre del Padre, es un agujero en la banda esa del fantasma, ¿entendés? Entonces, no Sí. permite que termine de cerrarse, ¿no? claro. No se cierra, ni se cierra y se abre dificultosamente, se diría, ¿no? Entonces, ese es el punto en donde la ruptura de San Blanc pasa por lo simbólico. Vos tenés capital simbólico con que bancar eso, por ejemplo, el encierro de la cuarentena, ¿no? O no lo tenés y pasa por lo real, y ahí sonaste, ¿no? Y el Entonces, resto pulsional. ahí vamos. ¿Qué quiere decir? Eso sería el esquema de la forclusión, ¿no? En el sentido de que... Bien, bien. Pero ahora, yo que pesqué acá en Freud, es que Freud dice que el movimiento ese desiderativo, ¿viste? Tiene que ver con la puesta en juego de dos huellas, ¿viste? En lo que leí. Sí. Como es un Dolor chispazo. y satisfacción. Es Sí. como un chispazo que da eso y recompone por vía del deseo. Eso, sí. ¿No? Recompone por vía del deseo, bueno, se recompondría el semblante, digamos, para hablar en términos así. Se recompondría, qué sé yo, el sujeto, la persona, ponerle como quiera. Sí. Se sigue, bueno, ese chispazo, Hasta ahora perfecto. ese Sí. chispazo, como Freud está homologando el resto a la represión, ese chispazo, me parece que es lo que puede reforzar, sustituir la represión en su fallo. A ver, ¿se entiende lo que digo? Es una hipótesis, pero lo que yo entiendo es que ¿qué reprime la defensa primaria? Lo que reprime la defensa primaria es la alucinación. Por ejemplo, el niño, ¿qué hace dibujando en su papel, haciendo las cosas? Intenta vaciar de goce la alucinación primordial, pues la alucinación primordial es lo que se lo traga, no que la alucinación primordial es A buena. ver si te sigo, Sí. está buenísimo lo que decís, no sé si te sigo. Digamos que
lo que vos acá ubicás como sustituto de la represión sería la restitución por el resto, entonces. No, lo que digo es que suponete, viste los talleres en las instituciones, como Vaso, por ejemplo, los talleres que tienen que ver con la literatura, la música, además de armar una cosa temporal, porque va a haber una exposición de eso, donde va el nombre propio y todo eso, también en la materialidad misma de lo que se juega ahí, viste, con la letra, con la plastilina, con la témpera, con la cosa, eso mismo va armando un borde a la locura total. Tendría que producirse eso, ¿entendés? Como ese cambio un cambio de satisfacción. Entonces, una satisfacción sustituye a la otra. Eso es lo que creo, me parece que es lo que está planteando Freud. Bárbaro. ¿Entendés? Sí. Entonces funciona como represión, Sí, como el deseo funciona como represión al goce, ¿no? Eso, claro. Claro. Ahora, lo que pasa es que estamos hablando en términos de alucinación. Por ahí puede funcionar eso otro, bien. Eso es lo que pienso. Bien. Bueno, Dale. bueno, gracias. Bárbaro. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Buenísimo Chao. todo. Un beso. Chao. Bueno, ¿hay algo más? Che, total no se van de casa, ¿no? Che, quedan 88. Vamos todavía, ¿eh? Que aguante. Total no nos vamos acá. No tenemos que ir a ningún lado, ¿no? No sacaron entradas para el teatro, nada, ¿no? Ahí me puso algo de temor a lo desconocido. ¿De más? Che, ¿no hay más preguntas? ¿Ya está, gordo? Bueno. Chau. Nos vemos pronto. Pará, la construcción del objeto interno. Ah, y Claudia Muente me dice, la constitución del objeto interno, del objeto interno bueno. Sí, claro. Está en esa cuestión. Bueno, chao, los quiero un montón, nos vemos pronto. Mientras dure esto, ¿no? Acá estaremos para distraernos un rato, ¿no? Ya pasamos 2 horitas, ¿eh? Bueno, chau.